No sabemos no nos damos cuenta de la importancia y de la responsabilidad que tenemos cuando estamos aquí. El otro día me escribe una amiga que vive en Colombia y me dice, mira, escuché la palabra que diste hoy, muy buena, no sé qué, yo, pero ¿cómo la escuchaste? Y no sé, creo que la suben a Facebook o comparten algún enlace o algo, ¿no? Y la había escuchado y me dije que había sido mucha edificación y que claro que muchas veces no puede ir a la iglesia local o lo que sea y escucha la palabra de aquí. Y yo, mira, qué bien. No, yo nunca le había dicho que yo compartía o que compartía la palabra aquí o lo que sea, pero no solamente cuando comparto, sino cuando comparten otros hermanos. Entonces que es un privilegio y una responsabilidad estar aquí nuevamente, y cada vez que puedo estar le pido al Señor que me ayude porque esto no es solamente compartirlo, ¿no? Sino vivirlo. Y no sabe la lucha que tengo yo, creo que muchas veces los hermanos cuando nos toca compartir la palabra y saber que también tenemos que aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Que no solamente es algo de venir y hablar y ya está, sino que hay que aplicarlo. Así que yo anhelo y espero que hoy esta palabra que quiero compartirte, que el Señor ha permitido darme para compartirte, sea de bendición para tu vida, que te ayude, que te anime y que te siga dando fortaleza para caminar en ese día a día con el Señor. Así que si alguien quiere, puede levantar una oración para poner la palabra en manos del Señor, lo agradecería, sería bendición. Un hermano o hermana. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera, el domingo pasado estuvimos en Torremolinos y la verdad que yo escuché, yo creo que en la iglesia también una palabra tremenda, una palabra poderosa y como decía el pastor, ¿no? Una exposición muy, no sé, maravillosa, no sé cómo lo decía, de la palabra por parte de nuestro hermano Rafa, que es un misionero que está en Colombia. Y la verdad que cuando una persona como esta, que está ahí en el terreno, que está ahí luchando, que está ahí peleando durante tantos años, poniéndose en las manos del Señor para levantar una iglesia y pues decir que empezaron de cero y ahora tener 100 miembros y empezaron con niños. Entonces todo esto pues nos hace ver, ¿no? Nosotros en dónde estamos, ¿no? Es como siempre lo digo, es como un espejo para ver nuestra vida en qué está, cómo está con el Señor, porque a veces nos acomodamos tanto y pensamos que simplemente por venir a la iglesia ya estamos cumpliendo, ¿no? Pero el Señor nos llama a hacer su obra, y con lo que él compartía el domingo pasado realmente me animó, me enseñó algo muy precioso que yo no, tal vez lo había leído, pero no lo había entendido, comprendido de esa manera. Y a mí me gusta mucho Pedro, la epístola de Pedro y primera de Pedro. Ahí él compartió en el capítulo 1, versículo 15, pues su mensaje central era este, ¿no? Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Vamos a estar leyendo esta palabra, vamos a estar un poco escudriñando aquí y mirando al Señor qué es lo que nos quiere hablar. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay algo especial, ¿no? Y es que aquel que nos llamó, nosotros no estamos en el camino del Señor porque hemos decidido estar en el camino del Señor, sino porque el Señor nos llamó. Es un privilegio que el Señor nos haya llamado a cada uno, y aquí estamos. Pero si nos ha llamado es con un propósito, amén. Pero para cumplir ese propósito nosotros tenemos que tener
muy claro algo, y es que dice, aquel que os llamó es santo. Entonces eso es lo primero, ¿no? Tener muy claro que nuestro Dios, Jehová, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es santo, y que como Él es santo, Él nos dice, sed también vosotros santos. Yo el martes hablaba en la iglesia, en el tiempo del evangelismo, que a nosotros se nos ha enseñado o hemos visto a través del tiempo, cuando vemos tal vez alguna persona que hace parte de alguna religión. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Colombia, lo que normalmente veía así de religión era la iglesia católica, ¿no? Y pues si tú vas a ver un sacerdote, que aquí en España también lo hay, sacerdote, una monja, tienen una vestimenta. Y yo estudié en un colegio católico y pues siempre nos inculcaban eso, ¿no? Como ver que estas personas tenían un estatus más grande y era como un tipo de santidad por el hecho de cómo estaban muchas veces vestidos y que representaban prácticamente como la presencia de Dios. Y eso es lo que aparentemente se ve, ¿no? Y no solamente en la iglesia católica. Si tú vas a ver muchos otros religiones, por ejemplo una que tenemos muy cerca, que son musulmanes, las mujeres, los hombres, los que llevan las mezquitas y esto, pues tienen una vestimenta. Si tú vas a ver Hare Krishna también, tiene una vestimenta, normalmente suele ser blanca y se caracterizan por ciertas cosas, ¿no? Si tú vas a ver los hindúes, también es lo mismo. Hindúes, budistas, todo tipo de religiones, en su mayoría, con la apariencia, aparentan una santidad, ¿no? Aparentan un estatus o un lugar que parece ser que los diferencia de los otros, ¿no? Y uno espera o uno cree que estas personas realmente son santas, que estas personas delante de Dios tienen un lugar como privilegiado. Pero cuando yo voy a la palabra y cuando entiendo, cuando el Señor habla a mi corazón y cuando hay personas como el hermano que el domingo nos compartió, nos dice, aquí en la palabra dice, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y hay algo muy claro que nos dice aquí, y es que dice, sed vosotros santos. Entonces uno piensa que porque está, o a veces pensamos, o nos han enseñado eso, ¿no? Que porque estamos en una iglesia, ya nosotros estamos como cubiertos con una santidad, ¿no? Que estamos como que ya estamos allí, y de hecho algunas iglesias enseñan que ya por estar siguiendo el camino de venir a la iglesia, ya Jesús lo hizo todo y tú simplemente tienes que como hacer una rutina, ¿no? De ir a una iglesia, de alabar a Dios, de cantar y de orar, y ya. Y eso es lo que vale para tu salvación. Pero claro, la palabra es muy clara diciendo que sed también vosotros santos. O sea que quiere decir que cada uno de nosotros nos corresponde ser santos. No es por el hecho de tener una Biblia, no es por el hecho de hacer una oración, no es por el hecho de estar en un ministerio, de tener algún don, que nosotros somos santos. La santidad viene a partir del hecho de que tú creas que Dios es santo. Si tú crees que Dios es santo y entiendes su palabra, la palabra te lleva a que tú, dice aquí, con tu manera de vivir, seas santo como Él. Pero para yo tener una manera de vivir y poder ser santo como Jesús, ¿qué tengo que hacer? Pues tener una comunión clara con el Señor. Dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea que un corazón puro, una alma pura viene cuando en tu vida vives la verdad. Y la verdad solamente se implanta en tu vida si el Espíritu de Dios está en ti. Si tú vives conforme a la dirección del Espíritu Santo. Miremos el versículo 13. Estoy saltando un poco porque quería iniciar con esto, ¿no? de que Dios nos llamó a ser santos. Entonces uno dice, pero bueno,
cómo se vive en santidad o cómo es ese camino, ¿no? Y aquí lo dice muy claramente en el versículo 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en el 14 está la clave, dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Y acá en el versículo 22 también dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. La obediencia es una virtud. Y la obediencia no simplemente es algo que lo pueda tener una persona que viene a una iglesia cristiana evangélica. La obediencia como virtud la puede tener cualquier persona en el mundo. Además de la obediencia hay muchas virtudes. Por ejemplo, la organización, el orden es una virtud y es algo que mucha gente lo puede tener, ¿vale? Pero en nuestro caso, la obediencia que nos pide el Señor es a Él, a su palabra, ¿vale? La obediencia a su palabra, porque claro, cuando tú esta virtud la llevas al conocimiento de Él, al conocimiento de su palabra, al conocimiento de quién es Él, de cómo debo vivir para Él, entonces el Señor te lleva a vivir una vida que le agrade, una obediencia para agradar a Dios. No vivimos una obediencia para agradar a otros, aunque eso lo hacen, por ejemplo, en el ejército lo hacen, ¿no? En la policía hay unos superiores y los que estaban al mando tienen que obedecer, pero lo hacen porque bajo esa dirección pues tienen que hacerlo. Si no desobedecen, ¿qué pasa? Pues los sacan de allí, ¿no? Entonces es algo como que esa obediencia viene condicionada, ¿no? Condicionada que si no haces algo, pues te quitan del medio. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer para poder seguir las reglas y las normas y no hacer, no usurpar el lugar de otro, ¿no? En nuestro caso, como hijos de Dios, la obediencia es algo que tiene que surgir del corazón. Es algo que tiene que surgir de la intención de tu corazón, ¿no? No es algo que se te imponga, tú tienes que ser obediente, no, sino que tú obedeces porque tú amas a Dios, porque le conoces, porque quieres agradarle, ¿sí? No es una obediencia obligatoria, no es una obediencia impuesta, de que como cristianos tenemos que obedecer. No, el Señor nos llama a obedecer. ¿Por qué? Porque le amamos, porque le conocemos, porque queremos acercarnos más a Él, porque queremos vivir en el Espíritu, agradándole con todo lo que hacemos. Mira, en el versículo 7 del capítulo 1, perdón, en el versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En esta, antes de lo que hemos leído del versículo 13 y 15, este trozo nos habla de la salvación. Nos viene hablando de la salvación, la cual es el fin de nuestra fe. Esto es necesario saberlo. ¿Por qué? Es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú, en el mundo ahora que estamos, y con tanta iglesia que hay, con tanta denominación y con tanta cosa que se ha levantado, en muchos lugares, y muchas veces que cuando vemos vídeos o vemos en las redes sociales que nos gusta escuchar a tal pastor, que nos gusta ver a tal siervo, a tal ministerio, no sé qué, hay que tener mucho cuidado, porque aquí nos dice que el fin de nuestra fe es la salvación. El fin de nuestra fe no es que seamos bendecidos, porque muchas veces nos habla, ¿no? Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere prosperarte, quiere llevarte a otra dimensión, Dios quiere que tú estés en un lugar privilegiado, en un nivel más alto. Y resulta que no. El fin de nuestra fe, ¿cuál es? La salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe no es ningún tema de prosperidad, de hecho, en muchos de estos lugares enseñan que si tú, para poder ver en ti la bendición de Dios, tú tienes que tener dinero o tienes que ser prosperado. ¿Y qué dice la Biblia acerca del dinero?
que el dinero es la raíz de todos los males. Entonces, si bajo esa lógica viviéramos nosotros, entonces veríamos que Lady Gaga es bendecida. Veríamos que todos estos cantantes o deportistas mundanos, Neymar, todo este tipo de gente son bendecidos porque tienen mucho dinero, bajo la lógica de lo que muchas veces enseñan, ¿no? En este tipo de iglesias o este tipo de enseñanzas. Y hay muchos artistas, mucha gente moderna y gente importante que se está acercando hoy a iglesias con este tipo de palabra, ¿no? Y con este tipo como de permisividad, ¿no? Tú puedes venir a la iglesia, Dios te prospera, tú puedes mostrar la prosperidad que tienes y te acercas a Dios y ya está. No pasa nada. Cómo te acerques, pero te acercas, vienes a congregarte, eso sí, das un diezmo, una ofrenda muy grande y ya con eso estás cumpliendo para Dios. Pero eso es una mentira, y un engaño de Satanás, porque ese tipo de vida es del que muchas veces hablan, del que muchas veces quieren compartir, que es el tipo de vida que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué dice aquí? Así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el fin de nuestra fe, ¿cuál es? La salvación. El fin de nuestra fe no es ni siquiera estar cómodos, porque hay muchos cristianos evangélicos y hay muchas enseñanzas que dicen, no, es que Dios quiere que tú estés cómodo, que tú estés bendecido, que tú estés tranquilo, que tú vivas en paz. Y eso es muy errado, porque si leemos en el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, esto va totalmente en contra de la palabra esta de prosperidad y de bendición. Si tú veías el camino de Jesús, ¿cómo fue el camino de Jesús, la vida de Jesús? ¿Fue un camino de rosas? ¿Fue un camino de bendición donde se le abrían las puertas donde iba? No. Fue un camino de rechazo, un camino de muchas veces ser escupido, ser insultado, donde le perseguían, y así mismo fueron los apóstoles. Entonces esto, en muchas ocasiones cuando se comparte la palabra no se enseña esto, sino que se enseñan mentiras, y en esto tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. Si dice la palabra, sed santos porque yo soy santo, en toda mi manera de vivir tengo que ser santo. ¿Eso qué quiere decir? Que es porque yo estoy sometido realmente a Dios y porque realmente creo quién es Dios y qué es Dios. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, de ninguna manera están entremezclados con dinero, ni con prosperidad, incluso ni con salud, ni muchas veces cosas de estas, aunque le traía muchas veces enfermos al Señor y los sanaba. Pero el fin de las sanidades, el fin de muchas veces Dios permitir algún milagro, hacer algún milagro, Jesús, el fin de permitir los milagros en medio de la congregación, ¿es para qué? Para conocer al Padre. Ese es realmente el objetivo, para conocer el reino de Dios. Cuando hay milagros, cuando hay sanidades, cuando se comparte la palabra y cuando hay cosas sobrenaturales, es para que se conozca el poder de Dios, para que se conozca el reino de Dios. No para que se reconozca la iglesia donde vamos. No, mira, va a esa iglesia, que en esa iglesia oran por ti y en esa iglesia tú vas a salir bendecido, vas a salir prosperado, levantado y vas a salir sin ningún problema. Eso es totalmente mentira. Mira, en Colombia, pues yo hablo de Colombia porque aquí no conozco mucho, hay una iglesia que se llama Centro Misionero Bethesda, y es una iglesia que tiene muchas iglesias en casi toda Colombia. Y el líder de esa iglesia era reconocido como un pastor realmente firme en el Señor, con una palabra, una doctrina verdadera, una doctrina pura, una doctrina que era de oración, de ayuno, de misiones, y de que la iglesia se iba a ir a orar y se iba a adorar al Señor,
y el Señor hacía lo que tenía que hacer, ¿no? En medio de este tiempo. Pero llegó un tiempo donde empezó a este hombre a dejarse llenar por la avaricia. Entonces ya dijo, no, vamos a construir la iglesia del 1.000.000 de almas. Entonces, la iglesia del 1.000.000 de almas es un terreno inmenso, muy grande, donde se iba a construir una iglesia. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué empezó a pasar con esa iglesia? A pedir dinero, a pedir dinero y a pedir dinero y a pedir dinero, con el fin de levantar la iglesia del 1.000.000 de almas. Y como esa hay muchas otras. Hay otra que es de unos pastores que se llaman el Centro Mundial de Avivamiento, que esa ha sido muy conocida. También pida dinero y muestran aparentemente cosas que Dios hace, pero con el fin de pedirle dinero a la gente. ¿Para qué? Para hacer un templo más grande, para hacer un techo más grande, para que haya más comodidad, para que la gente venga y se siente y tenga una gran comodidad y no sé qué. Y si tú vas a ver, muchas veces yo he visto iglesias o gente en África reunida debajo de un árbol, con tremendo calor y ahí reunidas y gozándose en el Señor. Entonces, mira que este tipo de cosas no tienen que ver nada con la salvación, no tienen que ver nada con la gloria de Dios. Este tipo de cosas de hablar, de tener una iglesia súper grande, de ponerle muchas cosas bonitas, no sé qué, porque esto es lo que le meten a la gente. Pero no le predican realmente la palabra del Señor, de lo que el Señor quiere. Y si vemos a Jesús iba de un lado a otro, no se ponía solamente en un lugar, sino que iba de un lado a otro, y lo que hacía era compartir la palabra y enseñar el reino de Dios. Mucha gente daba y ofrendaba, pero eso se utilizaba ¿para qué? Para ir a otro lugar, para predicar la palabra, para compartir, para darle a los demás. Y siempre lo que Jesús compartía, ¿no? Todo lo que tenemos, lo que muchas personas dan, lo hacemos para el reino de Dios. No para nosotros enriquecernos o para nosotros ser más grandes, sino para el reino de Dios. Y cuando ese es nuestro objetivo, esa es nuestra mirada, allí es donde podemos demostrar realmente que vivimos en santidad, porque no estamos con nuestra mente y con nuestro corazón en las cosas de este mundo. Y lo que te decía al principio, ¿no? Nos alegramos porque por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que ser afligidos. ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendréis aflicción. Pues como hijos de Dios, como cristianos, vamos a tener aflicción. Vamos a vivir en un momento en este tipo de cosas, de situaciones, pero ¿qué dice el Señor? Que confiemos porque Él ha vencido al mundo. El hermano nos compartía, decía, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, la manera para nosotros poder vivir un camino de santidad es, ¿qué es lo que tenemos aquí en nuestra mente? ¿Qué estamos dejando entrar a nuestra mente y cuáles son los pensamientos que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida y cómo actuamos cada día? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestra personalidad, ¿no? Porque si tú te alineas con el Señor y con el Espíritu Santo, tu vida, tu persona, tu identidad van a ser conforme a Dios. Pero si tus pensamientos no se alinean con el Señor, tu vida, ¿cómo va a ser? Va a ser una vida como la vivíamos antes, ¿no? En el mundo. Y en el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Entonces, según la palabra, está claro que es muy importante lo que hay en nuestra mente. Es muy importante lo que nosotros dejemos entrar a nuestra mente, a nuestro corazón. En ocasiones yo lo he compartido. Para mí ha sido un poco difícil. Para mí ha sido un reto quitar de mi vida las redes sociales. Porque en muchas ocasiones tú te metes tanto a esto y te enfocas tanto en lo que ves en las redes sociales que te olvidas del Señor,
te olvidas de pasar tiempo con el Señor. Hay muchas cosas que te quitan el tiempo y la comunión con el Señor. Por ejemplo, yo he sido de esas personas que he puesto mucho el trabajo por encima del Señor. Trabajar muchas horas, trabajar mucho tiempo. ¿Y todo por qué? Por la avaricia, por el hecho de decir, no, es que si trabajo hasta las 7 o las 8 voy a ganar más. Gracias a Dios que aquí en España tenemos hay unas leyes las cuales permiten o obligan prácticamente al empleador a que los empleados tengan un tiempo de trabajar, ¿sí? Son 8 horas. Y ahora no sé si se ha reducido o está en eso, no lo sé todavía. Pero hay muchos que después de esas 8 horas quieren seguir trabajando. Y hay muchos que, especialmente autónomos, que deberíamos ponernos también esa meta, ¿no? 8 horas, pero no, a veces 10, 12 horas, 14 horas trabajando. ¿Y eso qué pasa? Eso también se convierte algo que nos quita el tiempo en el Señor, algo a lo cual ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro deseo, y no le ponemos tiempo al Señor. No dedicamos tiempo al Señor para servirle, no dedicamos tiempo al Señor para meditar en Él, para orar, para buscar en su palabra, para compartir con la familia, sino que todo es trabajo, trabajo, trabajo. Entonces te pongo este ejemplo, igual que como el hecho de las redes sociales, ¿no? De estar uno mucho tiempo allí y no poner su vida en el Señor, y eso te evita, eso te impide a ti, lo que decíamos aquí, que ciñamos nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que estar ceñido a Dios. Entonces, si hay algo que no te permite dedicarle tu tiempo al Señor, tu vida, tu mente al Señor, eso hay que mirarlo. Hay que analizar qué es lo que nos está quitando el tiempo en el Señor y que nos impide vivir en santidad. Porque claro, la santidad es algo que es un deseo continuo de querer agradarle al Señor. Pero si tú no sientes ese anhelo, ese deseo de agradarle al Señor, y encima de eso pones cosas o permites que hayan cosas que te apartan de ese deseo de buscar al Señor, de ese deseo de seguirle, de apartarte para Él, porque eso es lo que realmente es lo que es la santidad. Entonces, claro, estás viviendo una vida o estás siguiendo una vida para agradar al mundo. Cuando uno pone cosas por encima del Señor, quiere agradar esas cosas, y esas cosas aparentemente son las que en muchas ocasiones las que te animan, ¿no? Las cuales tú pones como tu esperanza, y una de ellas es por ejemplo el trabajo o el dinero o alguna persona, el hecho de pasar mucho tiempo con alguna persona y hacer de pronto hablar cosas que no convienen, hacer cosas que no convienen, amistades, cosas las cuales al Señor no le agradan y te apartan de ese camino de santidad. En el versículo 17 dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el 18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira qué bueno que nosotros siempre tengamos en cuenta de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? En muchas ocasiones, cuando yo no sé para dónde voy, cuando estoy un poco confundido, miro hacia atrás y miro de dónde me sacó el Señor. Y miro, ¿qué sería? En esos días preguntaba, ¿no? Decía, como dice la canción, ¿qué sería de mi vida si no hubiera conocido al Señor? Estaban compartiendo unos testimonios allí en la iglesia, y una hermana compartía, ¿no?, el testimonio de cómo conoció al Señor, y decía que estaba pasando por un momento de depresión terrible, y que alguien le dijo: mira, tienes que buscar de Dios, y que esta persona sintió un profundo deseo de buscar de Dios, que ni siquiera había ido a una iglesia antes ni nada, sino que sintió, ¿no? Entonces como que el Señor le llamó.
Y esa persona fue un día a la iglesia, encontró como muchos obstáculos y ese día no pudo congregarse. Pero decidió, dijo, la otra semana vuelvo y seguro que puedo congregarme. A la semana siguiente volvió, alguien le recibió en la iglesia y esa persona entró y desde ese día está creciendo en el Señor, amándole, buscándole y está haciendo la obra de Dios. Entonces, si está haciendo la obra de Dios, lo que tiene claro es algo, y es algo que yo quiero decirte hoy, mi hermano, y con esto termino porque hoy creo que con esto está suficiente, y es que tenemos que tener claro cuál es el propósito de nuestro camino en el Señor. Sí, no quiero repetirte que hay cosas que a las cuales Dios no nos ha llamado. Quiero enfatizarte en a lo que Dios nos ha llamado, y es a ser santos. ¿Para qué? Para que el fin de todo este camino sea la salvación de tu alma. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de mostrar a Dios, tenemos que mostrar esa santidad que hay en nuestra vida. Y la forma de mostrar la santidad no es con el vestido, no es por el título, no es por el lugar donde supuestamente Dios nos ha puesto. No, la forma de mostrarlo es ¿cómo? Con los frutos, ¿sí? Con el fruto de tu vida, como tú hablas, como tú miras, lo que tú compartes, incluso también como te vistes, ¿no? Porque pues hay que tener mucho cuidado con eso, la forma de vestirse, pero que eso no es algo, es algo que cada cual en el camino del Señor se da cuenta cómo debe hacerlo. Pero todo, si tú lo haces para agradar al Señor, te vas a entender cómo debes hablar, vas a entender qué es lo que debes hablar, vas a entender cuándo debes callar, vas a entender cuándo debes ir a un sitio y cuándo no, porque básicamente todo el camino que hay en tu vida le dices: Señor, guíame, Señor, voy a ese lugar o no. Alguien me decía un día, no, es que yo le decía, mira, ¿por qué no haces tal cosa? Y me dice, no, es que yo creo que tengo que orarle al Señor primero. Y yo decía, bueno, pero para eso que no es necesario. Pero después, reflexionando, y dije yo, de verdad, que muchas veces uno quiere actuar, quiere hacer cosas y porque ya dice, soy cristiano, porque voy a una iglesia, entonces la vamos haciendo porque dice, no, es que Dios está conmigo y yo lo voy a hacer así. Pero ¿qué pasa? Que no lo vamos a consultarle al Señor. No hacemos esto, ¿no? De ser santos. Si somos santos, vamos y hablamos con aquel que nos ha santificado. Vamos y nos comunicamos con Él. Decimos, Señor, ¿cómo debo actuar ante esta situación? Y de esa manera es que vamos a mostrar realmente la santidad. Vamos a mostrar que somos santos para que otras personas lleguen al conocimiento del Señor, para que otras personas puedan ser salvas también. Entonces recordemos de dónde fuimos sacados. Recordemos de dónde fuimos sacados y sepamos que cada día nuestra mente tiene que estar conectada con el Señor. Y si nuestra mente está conectada al Señor y si entendemos de dónde Dios nos ha sacado, por supuesto vamos a poder vivir en obediencia para agradarle. Amén. Pues esto es lo que quería compartirle. Le damos gracias al Señor por su palabra, amado Dios. Te bendecimos y te exaltamos, bendito Rey, por tu palabra, Señor. Gracias por exhortarnos, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por tocar nuestra mente, nuestro corazón y llevarnos a comprender, a recibir, Señor, la verdad de tu palabra. Amado Dios, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos porque cada día tú nos enseñas, Señor, el propósito de nuestro camino en esta vida. Gracias, bendito Rey, porque nos has sacado, Señor, nos has apartado de la esclavitud, de vivir, Señor, pensando, de vivir sujetos, de vivir esperanzados en las cosas de este mundo, Señor. Gracias por apartar nuestra mente de los deseos de este mundo, de los anhelos de este mundo, de los propósitos del mundo, y apartarnos para vivir para tu propósito, Señor, el propósito tuyo que es la salvación, Señor, que es llevar tu palabra, llevar tu amor, tu gracia, tu misericordia a aquel que no lo conoce.
Señor, ayúdanos a caminar en medio de este mundo, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades. Ayúdanos a caminar siempre con nuestros ojos puestos en ti, con nuestra mirada puesta en ti, dice la palabra, el autor y consumador, Señor, de la salvación. Ayúdanos a caminar en tu palabra, a no resbalar, Señor, a no mirar atrás, a no mirar a un lado, sino mirar siempre a ti, Señor. Tener nuestra mirada siempre puesta en ti, Señor. Fortalece nuestros pensamientos, Señor. Fortalece nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos. Amado Dios, que no sean, Señor, como los deseos del mundo, sino que sea siempre el anhelo y el deseo de agradarte, de amarte, de buscarte, de esperar en ti, Señor, aunque sea difícil, pero de no desmayar en este camino. No permitas que vamos detrás, Señor, de cosas que perecen, de cosas, Señor, que se dañan, de cosas, Señor, que de un momento a otro desaparecen, que son como la hierba, como la flor, Señor, de la hierba, sino que tengamos nuestra mirada siempre en lo eterno, Señor, que es en ti, en tu verdad, en tu palabra. Queremos permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a no mirar atrás y a vivir, Señor, en santidad para agradarte y para que otros puedan ver, Señor, que somos santos realmente, como dice tu palabra, como tú eres santo, Señor. No queremos vivir de apariencias, no queremos mostrar una falsa santidad, sino que realmente anhelamos que tu Espíritu Santo, Señor, se refleje en nuestras vidas, Señor, que seas siempre tú hablando, que seas siempre tú, Señor, convenciendo, y que nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Te glorificamos y te honramos, Señor. Gracias por este lugar, por la vida de Samuel, de Ana, Señor, y de cada hermano que pone su mano en el arado, Señor, y no mira hacia atrás, para servirte y para glorificarte, Señor. Bendecimos, Señor, por tu poder, por tu gracia y tu misericordia este lugar. Declaramos tu presencia sobre todo, tu poder y tu bendición sobre esta tierra, Señor, para que sea tu obra, para que sea tu gracia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor te continúe bendiciendo.